Una vez más, bienvenidos a este lado oscuro de la luna, con un tema que me encanta y con una invitada que se la sabe toda. Mafer Núñez, psicóloga, y es que hoy vamos a hablar de las infidelidades. Bienvenida, Mafer. Gracias. Aquí honradísima de estar en esta primera temporada del lado oscuro de la luna. La primera pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué hay tanta gente infiel, Mafer? La pregunta de las 50.000. Y eso lo iremos desarrollando a lo largo del programa. Por eso, obviamente, el tema de la infidelidad es multicausal, y obviamente es una decisión, ¿sí? Pero las causas también son muy personales, ¿sí? Al final hay cosas que ni siquiera son conscientes. Y hay una cosa que ha pasado muy interesante en estos últimos años, y es que los hombres iban como repuntando en esa lista, y las mujeres como que en ese afán de ir igualando cosas, nos hemos igualado cosas también negativas, ¿no? Y estamos ahí como cabeza a cabeza con los hombres en esa lista de infieles también. ¿Por qué ocurren las infidelidades? Cuando vamos a ver, todo el mundo pone una excusa, porque estaba fastidiado, porque mi papá o mi mamá eran lo que hacían, porque es un aprendizaje o porque simplemente ni siquiera sabemos la causa de ser infiel o mira, es que fue de repente, fue un error, fue cuestión de una noche y resulta que puede haber sido hasta un año. Sí, y precisamente por eso nosotros siempre recomendamos que la terapia, la gente siempre dice, los psicólogos siempre recomendando la terapia, pero es que a veces ni siquiera uno mismo entiende por qué, ¿no? Porque como te digo, puede que sea una decisión personal, pero a veces ni siquiera entiendo qué es lo que está pasando. Hay motivaciones de repente a nivel inconsciente, ¿sí? Hay personas que vienen de familias donde eso está naturalizado. No quiere decir que siempre porque en mi familia haya habido maltrato, haya habido infidelidad, haya pasado algo, yo lo voy a repetir. Pueden pasar dos cosas en ese proceso, ¿no? Que yo me diferencie o que yo me termine identificando con eso. También depende mucho también de la persona, de los recursos cognitivos, emocionales, de qué tanto haya analizado yo ese proceso, si fui a terapia. Tienen que haber pasado muchas cosas, pero esa puede ser una variante ahí importante, ¿no? El tema del aprendizaje, de lo que yo pude haber visto en mi casa. Está también el tema de personalidad, lo que tú decías hace rato. Hay personas que de repente por sus características o de repente incluso trastornos de personalidad, si hablamos, esto no quiere decir que esto es una cosa causal, ¿no? Pero las personas con trastornos narcisistas, por ejemplo, o con rasgos muy marcados narcisistas, no tienen esa empatía o de repente esa responsabilidad afectiva y pueden o tienden a incurrir muchas veces en infidelidades. Las personas o personas con rasgos psicopáticos, etcétera, pues tienden a tener este tipo de comportamientos. Personas incluso, yo trabajo mucho con los estilos de apego, por ejemplo, que tiene que ver también con la infancia, al final, ¿no? Pero estos estilos de apego que a veces son evitativos, por ejemplo, que no conectan mucho, pues también tienden a ocurrir, pero los que son también ansiosos, los que vienen de un estilo de apego ansioso, también en ese mismo afán, en esa misma ansiedad de perder, del abandono, a veces tienden a engancharse en relaciones en el camino bueno, no me voy a quedar sola, ¿no? Entonces, Por miedo. al final puede ser multicausal. Incluso hay una que sorprende mucho, ¿no? Y es el mismo hecho de personas que quieren terminar su relación de pareja. Es la excusa perfecta para que me consigan una infidelidad, me consigan un cacho y me digan adiós y así yo no afronto que quiero terminar. Porque tiene que ver con esto mismo, de no saber, porque fíjate, así yo decía hace rato, es una decisión, pero estas personas que cometen estos actos de infidelidad tienen o problemas de autoestima, problemas muy marcados de comunicación, el tema de la confrontación no les gusta, entonces no necesariamente es que yo lo hago a propósito, voy a montar cachos para que mi pareja me deje, pero lo empiezo a hacer y empiezo sin querer, a veces no necesariamente consciente, empiezo a dejar huellas, pero, o sea, más obvio, imposible, ¿no? Y te empiezas a dejar el teléfono ahí casi que con los mensajes para saliendo. que te des cuenta. Sí. Te quiero hacer una pregunta y que te dirijas allí a esas personas que nos están viendo. ¿Qué es realmente una infidelidad? Porque para algunos dirán, para mí solamente es el contacto sexual, para otros es un chateo, para otros es una picada de ojo en la calle. Mira a esa gente que está allí, explícales un poco qué es una infidelidad. Sí, y esta pregunta es súper importante, ¿por qué? Porque es que además esto depende de cada pareja, así como hay parejas que en la pareja también construimos nuestra propia
nuestro propio concepto de ciertas cosas. Entonces la infidelidad es todo contacto romántico, erótico, sexual, que tenga que esté con otra persona, obviamente, por cualquier medio. Puede ser, obviamente, físicamente, puede ser por mensaje, puede ser por el medio que sea, pero lo más importante aquí, la colita que es importante en este concepto es sin que mi pareja lo sepa. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la pareja se entera? Por ejemplo, es que yo no he estado con nadie, porque es que esta persona con la que estoy chateando vive en otro país. Y nunca nos pusimos de acuerdo que para mí el concepto de infidelidad es ese, pero quizás para ti no. ¿Qué pasa en ese instante? Claro, es que eso debería ser. Lo que pasa es que, claro, las parejas, ojalá Lo sobreentienden, ¿verdad? Así como deberían haber escuela para padres, debería haber escuela para parejas, pero donde nos enseñaran todas estas cosas. Uno no aprende realmente todas estas cosas y no conversamos de las cosas realmente importantes, ¿no? Y de repente uno le dice a la gente, bueno, pero tú deberías hablar de qué es para ti la infidelidad, y la gente te dice, pero yo me voy a sentar en unas primeras salidas a preguntar qué es para ti, me van a decir que soy intensa. Señores, pregunten. Pero sí, o sea, de repente no es que no te vas a sentar, ya va, cuéntame qué pasa contigo. Número 1, preguntas que se deberían hacer. ¿Quieres tener hijos, sí o no? ¿Quieres una relación abierta o cerrada? ¿Qué es para ti un concepto de infidelidad? ¿Sería válido? Sí, pero no, de repente no tan así. Por eso te digo, uno puede hacer preguntas disimuladamente. Bueno, repente. yo soy Virgo, voy directamente al grano. Pero uno puede disfrazar la cosa, uno puede lanzar anécdotas, hablar de un amigo, un caso. Yo tengo un amigo que le pasó tal cosa. Puedes hablar, tener una conversación como bien casual y de repente, oye, ¿qué opinas tú? Y uno ahí va escuchando qué cosa. Claro, estoy hablando de una etapa como muy temprana, ¿no? Pero si ya la cosa perfila que va a ser una relación más formal, pues sí, tiene que haber el punto donde hablemos, mira, qué es importante para ti, qué es importante para mí. Y eso no se habla. Esto que tú dices, o sea, hay personas para las que un mensaje es una falta gravísima. Un mensaje o chatear con alguien así esté a la distancia, en otro continente y nunca jamás se hayan visto. Pero bueno, todo depende. Si eso no se ha conversado, si eso no es un acuerdo de pareja, pues bueno, si los dos no estamos de acuerdo en eso, obviamente es una infidelidad, estamos rompiendo un acuerdo. Mira, y tomo eso del otro continente, ¿no? Por el tema de que ahora la tecnología nos une, pero también he leído por ahí, he escuchado muchísimo que la infidelidad puede ser un asunto cultural. Vemos programas donde una persona, y eso se llama poligamia, ¿no? Pero para mí eso es una mega infidelidad, en mi concepto. En tu concepto. Pero hay razas, hay culturas y hay sociedades que ven la infidelidad como algo natural. Sí, eso depende de donde estemos. Y nosotros precisamente para los latinos, de esta cultura un poco machista, sobre todo para el hombre, esto es algo que es así como luz verde. Normalito. Desde chiquitos, ¿qué es lo que le dicen? Y por eso, ojo, papás y mamás, desde chiquito, ¿qué es lo que le decimos a los varoncitos? Porque a las niñas ni de casualidad, ¿no? A los varoncitos de chiquitos, ay, ¿cuántas noviecitas tienes? Ay, o sea, le estamos ya desde chiquitos enseñando, es normal que tengas varias noviecitas, ¿sí? Entonces, obviamente vas creciendo y también eso está como muy, el hombre que no coquetea por ahí, etcétera, ya también es normal. Pero cuando no lo hace también entre los amigos y tal, a veces es como hay burlas, etcétera. Entonces, bueno, en nuestra cultura eso está también como muy naturalizado. Ajá. Vamos a ver qué sonido sale aquí y te hago la pregunta. Suspenso total. Y allí va. ¿Quiénes son más infieles? ¿Las mujeres o los hombres? Y bueno, esa pregunta, como lo dije hace rato, es muy interesante porque al principio los hombres iban como repuntando esa lista, pero en algún momento nos equiparamos, ¿no? Las mujeres llegamos ahí de verdad cabeza a cabeza con los hombres en esa lista, ¿no? ¿Qué pasa y cuál? Una diferencia que uno nota mucho y tiene que ver con las diferencias, y esto son generalidades obviamente, pero los hombres y las mujeres nos diferenciamos en algunas cosas. Y esto no como crítica, ojo, estas diferencias son de verdad cosas que incluso se pueden compensar y son cosas muy valiosas para cada uno, ¿no? Pero los hombres tienden a enfocarse mucho en el aquí y en el ahora, en lo que van a hacer, ¿no? En la tarea. Y por eso son muy descuidados a veces, dejando evidencias. Mira, vamos a decirlo tal cual. Les decimos que son básicos.
Bueno, Pasa. por eso yo digo, yo no quiero ofender. No estamos ofendiendo, es que lo decimos incluso No, en la sí, red. sí. Es que son como básicos. Pero porque van mucho, y eso también es incluso algo que viene desde nuestros ancestros, desde la supervivencia, pues ellos necesitaban estar enfocados en la tarea. Y uno, pues, estar como más atenta a otras cosas. Y por eso las mujeres estamos como pendientes, no solo en lo que vamos a hacer, sino en las consecuencias. Entonces uno es como más meticuloso. O una mente mucho más siniestra. Como lo quieras ver. Bueno, pero si le dije básico a los hombres, Bueno, somos siniestras. Puedo decir una mente siniestra a las Somos mujeres macabras. sin ofender a nadie, pero es que quizás buscamos más el detalle en el momento de cometer una infidelidad. Las mujeres, bueno. No, disculpa. dime. Las cuéntame. mujeres somos mucho más frías, incluso a veces en ¿En cuanto serio? yo lo escucho en consulta, lo he visto incluso. Los hombres a veces se ponen, estamos hablando de generalidades, ¿no? Pero los hombres tienden a ponerse nerviosos con el tema de si cae una llamada. O sea que las mujeres pueden ser tan frías como que puedo estar aquí con fulanito y me puede estar llamando mi pareja o como sea y como si no hubiese estado. Somos un poco, Estoy llevando al niño al colegio. somos un poco más frías en ese sentido y nos enrollamos menos. Los hombres tienden a ponerse más nerviosos a veces. Vuelvo y repito, son generalidades. Por supuesto, aquí hay excepciones a la regla, pero es lo que uno tiende a ver. ¿Sabes que por todos los cuentos que yo escucho a diario en mis consultas, que no son obviamente ni parecidas a las de un psicólogo, yo soy bruja, tú eres psicóloga, vamos a aclararlo, siempre me dicen es que yo emocionalmente me ligué, las mujeres. Los hombres hablan más, como tú dices, del momento, del instante, de la pasión, de ese sexo un poco más salvaje. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? El hombre se termina enamorando de esa pareja extra. Tienden a ser como más sentimentales igual que las mujeres o son como esos enlaces mucho más profundos. Sí, eso te iba a decir, o sea, como siempre uno como que generaliza porque es lo que uno más Sí, ve. claro. Que tú dices, sí hay estudios y todo donde a veces tienden a encasillar a los hombres en esto de que, bueno, las infidelidades masculinas son más por lo sexual y las femeninas son más por lo afectivo, ¿sí? Pero obviamente no es Ya lo que no. siempre ocurre, ¿sí? Cuando tú de verdad te encuentras a los pacientes en consulta, te encuentras hombres que te dicen que se sentían mal, se sentían solos, no se sentían atendidos y recibieron entonces afecto, amor y se enganchan afectivamente con esta otra persona. Y encuentras también mujeres del otro lado, ¿no? Que se enganchan puramente por lo sexual, de repente están súper enamoradas. Bueno, esto es cada quien lo verá. Debatible, Yo digo esto y la debatible. gente me dice, ¿cómo va a estar enamorada? Bueno, como ustedes lo quieran ver, pero bueno, personas que te dicen, sí, yo estoy enamorada de mi pareja, etcétera, no quiero perder a mi pareja, todo funciona perfecto, pero en lo sexual no nos va bien y buscan esa parte, conexión sexual en otro lado. Entonces, aunque sí de repente hay como, en líneas generales, cierta tendencia, pues también vemos que no necesariamente siempre es así, que los hombres también pueden llegar a enamorarse y te encuentras en consulta hombres que tienen con su extrapareja, no sé, cualquier cantidad de años, por ejemplo. ¿Sabes qué me da curiosidad? Es lo mismo una infidelidad, por ejemplo, es que duramos 15 días nada más porque me fui de vacaciones o hubo un chateo, a cuando es una infidelidad que ya se establece durante años, tienen hasta hijos. O sea, ¿qué pasa ahí? Que tú dices, ¿cómo pueden llevar esas vidas tan paralelas y cómo la otra persona puede aceptar, incluso lo saben y es entre comillas normal? Volvemos otra vez al tema de nuestra cultura machista, donde ya también se ha naturalizado tanto este tema de la infidelidad que incluso yo puedo, y lo vemos, ¿no? A veces la mujer, por ejemplo, creo que más fácil la mujer que el hombre no necesariamente hace esto tan fácil, la mujer tiende, a veces sabe, ¿Sabe? ¿no? Sí, Y sabe. se hace la loca, ¿sí? Porque perder la relación, porque bueno, hay una cantidad de cosas y también viene un poco este tema del apego que te decía al inicio, ¿no? De si yo tengo un apego ansioso, por ejemplo, bueno, obviamente, probablemente su conducta no va a ser tan tranquila y tan hecha la loca, pero va a seguir probablemente estando ahí. Si además es una persona que tiene una autoestima baja, obviamente probablemente también va a seguir estando ahí. Pero de caras al otro lado, que tiene esta relación que se alarga tanto en el tiempo,
pues obviamente también hay cosas que revisar. O sea, generalizar en una sola causa es difícil, pero habría que preguntarle a esa persona como tal. Y muchas veces te dicen, no, pero es que mi relación de pareja, mi esposa es mi esposa y yo no la puedo dejar. No o sea, la puedo está dejar. este tema de que la familia es la familia es lo más importante. Y es pero, por los hijos y me quedo por ahí los años y hijos. años y años. Ujú. Y quiero y amo a mi esposa y nunca te voy a dejar ni darte el divorcio, pero voy de infidelidad en infidelidad. O tengo otra casa con otra gente, pero mi esposa eres tú. Y ahí obviamente viene también el tema de lo que te decía, habrá rasgos narcisistas, el tema de la responsabilidad afectiva. Hay una cantidad de cosas que obviamente hay que valorar ahí, pero obviamente no es lo mismo ni en términos del que lo está haciendo, ni obviamente como lo vive la otra persona, ni si eso llegas a descubrir, si llegamos a ir a terapia de pareja, por ejemplo, tampoco es lo mismo en términos de cómo recuperar esa relación, porque no es lo mismo, duele, y cualquier infidelidad duele, pero no es lo mismo que tu pareja te diga, yo tuve con esta persona, fue un desliz, fue un fin de semana, a lo mejor fue varias veces. Una noche de copas, una noche loca. A que te diga, mira, tengo 3 años con esta persona, o hijos, o sea, es peor, más difícil todavía, ¿no? Entonces, en términos después de cómo reparar eso, también es mucho más difícil. Otra pregunta, vamos a ver cuál es el A ver. sonido, el sonido misterioso. ¿Estás más ligerita? Esa es más jocosa. Imagínate que yo, bueno, digo, te tiene que haber pasado en consulta. Llego a un lugar donde me voy a tomar un café y consigo a mi pareja con otro, con otra. Ujú. Ese shock cuando llegan a terapia, esa ruptura, ese balde de agua fría, ¿cómo se digiere? Tú sabes que hay algo que también es muy difícil y las personas que han padecido este tema de la infidelidad, seguro se sentirán identificadas con esto. No es lo mismo tampoco cuando tú te enteraste que hubo la infidelidad y de repente viste algún mensaje, que eso obviamente siempre choca y debe ser muy duro, pero cuando ves imágenes, fotos o cuando te los encuentras de frente, eso es algo que es muy difícil de sacar de la cabeza. Sí, trabajar luego en el perdón, en avanzar, sobre todo si quieres continuar con la relación de pareja, es sumamente difícil porque es eso, o sea, son imágenes, no es lo mismo eso, bueno, me fui infiel y empiezo a preguntar y curioso, que también uno ahí peca mucho de querer preguntar cosas que no debería preguntar, ir más allá por el mismo morbo de saber qué fue lo que pasó, pero cuando ya hay imágenes en la cabeza, sumamente difícil de sacar, incluso es comparable con, o sea, estrés postraumático, o sea, Claro. es un trauma, o sea, esto es una crisis donde, como tú dices, más que un balde de agua fría, esto es un tema que derrumba una cantidad de cosas que yo tenía en mi cabeza y yo empiezas a tener cualquier cantidad de cosas, o sea, de ideas obsesivas, ansiedad, hay personas que se deprimen, o sea, pasan cosas fuertes después de una infidelidad. ¿Sabes que la amiga de una amiga de mi tía, de mi prima, de la vecina, pasó por un estrés postraumático súper rudo y la recuperación costó años? Porque no solamente vio a la persona, sino que lo vio con alguien de otro sexo. O sea, imagínate llegar a un lugar, ver a tu pareja que te está haciendo infiel y cuando te das cuenta, además, es una persona de otro sexo. Es más duro todavía, ¿verdad? Y es más duro también dependiendo de cuáles sean tus prejuicios, tus principios, tus valores, de cómo además tengas en tu cabeza todo este tema de la diversidad sexual. Porque si de repente yo, María Fernanda, que de repente entiendo, veo y puedo tener más noción de que no necesariamente porque esta persona haya estado con un hombre sea homosexual y me haya engañado toda la vida, eso habría que hablarlo con esa persona en específico, pero es muy, muy, muy probable que la persona, la mujer, por ejemplo, en ese caso del ejemplo que pones, se imagine que, bueno, no solo me está engañando, sino me engañó toda la vida. Toda la vida. Porque entonces siempre fue homosexual y entonces esto fue un parapeto para tapar, o sea, Claro. lo difícil es todo la película que se puede hacer en la cabeza cuando a lo mejor ni siquiera es así. Pero tú lo hablabas anteriormente. De alguna forma, antes, no ahora, era como un poco más normal que los hombres fuesen infieles y las mujeres como más de su casa.
Pero cuando vemos este tipo de infidelidades, quizás el conseguir a dos mujeres juntas cuando estaban antes en una relación heterosexual es más una fantasía sexual del hombre. Ay, qué chévere, dos mujeres, qué cosa tan pasional, ¿no? Tan adictiva, tan atractiva. Pero cuando es al contrario, cuando una mujer consigue a dos hombres y en ese momento de infidelidad, oye, sigue siendo un shock, o sea, en el cerebro, en el cuerpo, no sé, en la memoria, en la confianza, en todo. Total, porque como, bueno, igual puede ser un choque si un hombre ve a su pareja con otra mujer, ¿no? Ajá. Pero probablemente uno no sabe si de repente se lo toma por ese lado de, bueno, y ay, qué cosas se puede imaginar después que pueden pasar. Pero sigue siendo como más difícil de digerir el tema de verlo con otro, Con otro hombre. género. Pero como te digo, también tiene mucho que ver con los prejuicios, con esos esquemas con los que venga la persona en su cabeza. Voy con otra pregunta. Vamos a ver el sonido. Este está más light. Más, tú sabes, más llevadera. ¿Qué pasa cuando una persona acepta y acepta y acepta 1000 veces infidelidades? Perdoné una y otra y otra y otra y otra vez. Y ya me acostumbro a estar en una relación donde tengo que estar revisando el teléfono, donde me sé todas las claves, donde si falta un día o no, ya yo sé que me está montando cacho, etcétera, etcétera. Ese círculo vicioso del que acepta, pero también el que hace la infidelidad. Sí, sí, definitivamente ahí a veces hay, así a la gente a veces le suena como, ir a terapia a veces es la única forma de poder salir de esos círculos tan complicados, ¿sí? Porque yo me quedo, pero obviamente me quedo y obviamente no estoy siendo feliz, ni el otro está, al final también debe estar en una situación difícil también porque está siendo constantemente monitoreado, etcétera. O sea, para ninguno de los dos es fácil, pero obviamente que yo me quede, aquí viene la famosa pregunta que siempre le hacen a uno: ¿uno debe o no debe perdonar una infidelidad, ¿no? Allí, es que te la iba a hacer, allí iba. Entonces, O sea, ¿sabes qué? ¿Se perdona, se trasciende? ¿Se perdona o no una infidelidad? ¿Se olvida y puede funcionar la relación de pareja? a ver, esa palabra es importante. Se olvida no, porque uno no se mete un golpe en la cabeza y le da amnesia No bajas selectiva. el chip. Y se me olvidó nada más que mi esposo me fue infiel, por ejemplo, o mi esposa. Eso no va a pasar. Lo que pasa es que yo cuido mucho el tema de la palabra perdón, porque a veces la gente la palabra perdón le da como piquiña. Le da rabia. ¿Cómo voy a perdonar algo que es tan... O sea, esto que me hizo? Entonces yo a veces al principio suelo usar más la palabra aceptación que perdón. Cuando te empiezas, bueno, a aceptar lo que pasó, dependiendo también de qué es lo que quieres hacer con eso. ¿Quieres seguir la relación? ¿Quieres terminarla? ¿Qué es lo que vas a hacer, no? Porque además entonces hay que empezar a trabajar una cantidad de cosas que al final se traducen igual en el perdón, que es cuando tú empiezas a... Todos esos pensamientos, esa necesidad de... esa rabia, ese rencor o esas ganas a veces de venganza. Cuando todo eso empieza a desaparecer, yo puedo decir ahí que ya acepté o que perdoné, ¿sí? Y ahí, de ahí para adelante, pues si vamos a seguir la relación, obviamente eso es lo ideal. Y si no, pues obviamente por mí misma lo voy a... para que eso no me pase factura en una pareja. Tiene que haber mucha madurez, definitivamente. Totalmente. Y creo que tiene que haber un antes de la relación que te diga que vale la pena salvarla, entenderla, concientizarla y trabajarla en terapia, porque si no yo creo que no va a funcionar, eso siempre va a ser un fantasma. Totalmente, y esto que tú estabas planteando de cuando es reiterativo, Ajá. es súper difícil, porque entonces ahí tú estás perdonando a alguien que probablemente ni siquiera te pidió que lo perdonaras. A veces la misma persona sigue ahí y tú dices, pero alguna vez él se sentó, bueno, él sigue ahí, siguen juntos, pero a veces ni siquiera la persona se ha acercado y te ha dicho, mira, perdóname, cometí un error, sino que bueno, la cosa, bueno, supéralo y vamos a la siguiente, ¿no? Entonces a veces uno sí que de verdad estando ahí, por eso te digo que la terapia a veces es tan importante también, porque te da la oportunidad a ti de darte cuenta de que yo del otro lado también en qué estoy fallando, porque sigo estando aquí. Entonces si la otra persona no da algún indicio o algún indicio no, yo creo que algo bien... Ay, vale, de arrepentimiento, que se arrepienta. Arrepentimiento. Yo quiero que te arrepientas, yo quiero verte arrastrado, porque pásate, la Y venganza. ahí te digo lo de cuando uno acepta y todo esto, cuando yo ya dejo de esperar que el otro sufra como yo estoy sufriendo, porque es que eso al final no es sano. Obviamente también eso va a ser importante para poder seguir con la relación. Pero aparte de que el otro se arrepienta, es importante que la misma persona que cometió la infidelidad sepa por qué lo hizo.
creo que te decía al inicio que hay motivaciones que no necesariamente son tan conscientes, ¿sí? De repente yo lo tengo internalizado, de repente hay un tema de autoestima que yo ni siquiera me he dado cuenta, o a lo mejor hay gente que tiene un tema depresivo también y parece mentira y dice, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero hay gente que tiene maneras muy extrañas que a uno le pueden parecer, a una persona que no trabaja en esta área le puede parecer de repente muy extraño, pero pasa. Entonces, si yo no voy a terapia y no analizo por qué hice lo que hice, qué fue lo que pasó, y además no le echo la culpa al otro, porque también una de las cosas que yo tengo que ver cuando estoy en este plan de perdonar o no perdonar es si el otro me está echando la culpa a mí. Porque típico que, bueno, yo te fui infiel porque tú. Porque tú me abandonaste, porque no tenía sexo contigo, porque me decía que te dolía la cabeza. Entonces, me dejaste, ajá. Ay, ya va, todavía no sé. No, es que este tema de infidelidad me puso como nerviosa. Estaba graciosa la voz. No, por favor, di lo que ibas a decir porque esto estuvo muy bueno. Dale, más. O sea, sí. No puedo con eso, disculpa. Meredith me distrajo. Estábamos hablando de que, oye, mira, la venganza, todo aquel cuento. Yo quiero verte arrastrado y la persona tiene que concientizarlo o simplemente decir, Exacto. La persona que lo hizo tiene que, obviamente, tomar conciencia de que lo que hizo estuvo mal, arrepentirse, hacer como todo un acto de reparación también con la pareja, ¿no? Porque si ya pasamos por esta crisis, obviamente tenemos que aprovechar esta crisis para mejorar todo lo que venía mal, que es lo que se debió haber hecho desde antes, ¿verdad? No, porque muchas veces entonces la gente te trata como de resolver, no conscientemente, pero entonces mi relación de pareja no sirve, o sea, venimos malísimos, ¿cómo lo resuelvo yo? Teniendo una infidelidad. ¿La infidelidad te resolvió? Te lo puso peor, vale, vamos a estar claros. Entonces, al final yo necesito ir a terapia para yo entender también qué está pasando conmigo, para poder explicárselo también a mi pareja y que mi pareja pueda entenderlo y de repente eso me dé también como una sensación de, ok, ya tú sabes y ya sabemos cómo prevenir que eso vuelva a ocurrir. Mira, esta pregunta no te la estoy haciendo yo. Es algo que está aquí escrito por mi productora. Y lo voy a leer. De una amiga de ella. De una amiga de la amiga de la prima. Okay. Y lo voy a decir con una voz que espero que ustedes la entiendan. Los signos Géminis, Tauro, Sagitario y Aries son los más infieles. Caramba. Bueno, y si tienes que decirme tú. Cuéntanos de eso. Bueno, yo creo que el que va a ser infiel, pero los escorpianos no se quedan atrás porque son pasionales. Pero eso lo dijo la amiga de la productora de mi prima. Imagínate tú. Pero sí, yo creo que, bueno, independientemente de lo que uno crea, tenga que ver con los signos, tenga que ver con las características de personalidad, con el tema de mi propia comunicación, lo internalicé, quiero terminar la relación, sea cual sea la causa por la que esto haya ocurrido, al final fue una decisión que yo tomé, ¿sí? No le puedo echar la culpa a la otra persona. Así si mi pareja estaba haciendo cosas que me estaban haciendo sentir mal, que al final eso me estaba haciendo cosas, o sea, una relación es de dos y hay corresponsabilidades, ¿no? Pero si yo estaba sufriendo en esa relación, mi responsabilidad es ir y ver cómo lo solucionamos. Y si no lo podemos solucionar, mira, yo puedo irme de esa relación también, ¿no? Puedes cerrarla perfectamente sin la excusa de voy a ser infiel para que me voten. Ahora fíjate algo, antes de irnos de este lado oscuro de la luna, porque aquí hablamos de las emociones y de las cosas que están ocultas. Recomendaciones para aquellas personas que han pasado por una infidelidad, no han podido superarlas y ahora quieren tener otra relación, pero los demás están recogiendo los platos rotos. Sí. Para estas personas que están en búsqueda de otra relación de pareja, iba a decir terapia y dije pareja, terapia, o sea, súper importante el tema de la terapia, porque si yo me doy cuenta además que no lo he podido superar, o sea, voy a seguir dándome con la misma piedra, voy a pasarle esa factura al otro sujeto o la pobre pareja, mujer, hombre que llegue a mi vida. Y le voy a pasar esa factura, voy a estar persiguiendo, voy a estar ansiosa todo el tiempo de que algo va a pasar. Entonces, si de verdad yo siento que no lo he podido superar, hablábamos de este post-trauma, o sea, necesito ir a sanar lo que pasó, porque si no voy a seguir pasando facturas, tengo que sanarlo conmigo, no solo por lo que pasó, sino lo que eso
ocasionó en mi autoestima, ¿sí? Porque si no, entonces yo empiezo, y si eso además venía, si además eso conectó con una herida que yo tenía ya desde antes, entonces yo puedo empezar a verme, o si eso ya estaba en algún lado, puedo empezar a sentirme entonces como una persona, no conscientemente, pero eso, una persona abandonable fácilmente. Y culpable. Entonces, sí, culpable, o sea, algo está mal en mí, que yo hago que el otro, entonces probablemente se van a hacer dinámicas ahí que no van a ser sanas para mí. Entonces, de verdad que en esos casos lo mejor es la terapia, porque no hay forma de sanar eso. Uno necesita de verdad alguien que le ponga orden a esas ideas y no siempre podemos hacerlo solos. Entonces, señores, si usted todo el tiempo es infiel, vaya a terapia. Si usted pasó por una infidelidad, vaya a terapia. Y si usted quiere superar una infidelidad todavía estando en pareja, vaya a terapia. Definitivamente hay que meter la mano en el lado oscuro de la luna para que salga la luz del sol. Mafer, gracias por este temazo y quiero invitarte a otro. Gracias. Como por ejemplo, ¿cuál es el rol de las amantes? Me lo respondes en otro episodio, ¿te parece? Buenísimo. Trato hecho. Gracias por acompañarnos en este lado oscuro de la luna. Y si usted tiene ganas de montar cacho, piénselo bien, porque siempre hay consecuencias. Me despido, aplausos. Este no es aplausos, vamos a este. Este sí, otra vez. El primer botoncito, repetimos, otra vez aplausos. Ahí va. Gracias por acompañarnos. Mil bendiciones. Me despido de una manera completamente distinta, que es vivan el amor, el romance, la pareja, pero vívanlo de una manera sana sin hacerle daño a nadie. Chao, chao.